Una alegría estar compartiendo con ustedes en esta combinación de distintas temáticas y formas de ver la enfermedad. Derechos humanos, ¿ya? No era solo el derecho, a pesar de que si uno se plantea el concepto y uno dice van a hacer una charla sobre derecho, uno piensa en una enumeración, ¿ya? La ley tanto, la otra, etcétera, etcétera. Sin embargo, si uno piensa más ya y piensa sobre lo que a mí me pasa cuando hablo de derechos, me voy a dar cuenta de que al derecho siempre le voy a dar una connotación positiva, ¿ya? Un derecho es algo que se encarna en mí, que yo tengo, que me pertenece y que siempre va a tener un valor positivo en las personas. No así las leyes, ¿ya? Nosotros podemos pensar en leyes injustas, podemos pensar en leyes que no están bien hechas, en leyes que atentan incluso contra derechos, que se colisionan con otros derechos. Entonces, pensar esto es también pensar desde el deber ser, ¿ya? Aquel horizonte que nos debe iluminar cuando trabajamos en la política pública, cuando trabajamos en hacer mejor una sociedad. Entonces, en nuestro país, también otra apreciación, estamos anclados en la concepción de los derechos humanos que nos colocan, nos remiten a 1973. Ya estamos anclados en que los derechos humanos son aquellas situaciones que ocurrieron respecto a violaciones a la vida de las personas en un periodo de dictadura. Y ese anclaje social que tenemos nos impidió ver el conjunto de los derechos humanos, ¿ya? Los derechos humanos son mucho más que el derecho a la vida, a no ser torturado, a la libertad de expresión. Son también derechos económicos, sociales, culturales, son derechos colectivos, no solo derechos individuales. Y lo que yo quiero trabajar de alguna manera con usted es mostrarle esta visión, este enfoque de los derechos humanos, dentro del cual se enmarca el derecho a la salud. Y después de eso, Jaime, por supuesto, va a hacer un aterrizaje desde este deber ser, ¿ya? Y va a problematizar y a provocar una reflexión sobre lo que no es, o lo que debiera ser. ¿Sí me ayuda? Bien, ¿qué son los derechos humanos? Ustedes saben que en la concepción de los derechos humanos se empieza a gestar por allá por la Revolución Francesa, ¿ya? Con los derechos del ciudadano, del hombre. Pero empieza esta noción de que tiene que haber una protección al individuo y a lo que significa ese individuo. En ese tiempo hombre blanco, que no era mujer, por supuesto, que tenía bienes. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, los estados del mundo, la humanidad completa, acongojada, más de 50 millones de muertos en Europa, se plantea que tiene que haber una forma de proteger a las personas y de protegerlas de los estados, de las violaciones que el propio Estado pudiera cometer contra sus ciudadanos. Entonces se empieza a desarrollar esta noción de los derechos humanos al interior de la Organización de Naciones Unidas. Y acá se plantea una definición que dice que son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Esto entonces nos da una visión de esto que todos los seres humanos en cualquier lugar del mundo poseemos, derechos humanos fundamentales. Estos derechos construyen esto que nosotros llamamos nuestra dignidad, ¿ya? Este concepto de dignidad humana que nos hace considerarnos tan especiales. Paralelo a este concepto, se va generando un conjunto de normas jurídicas que permitan defender este estándar, esta noción de dignidad humana, ¿verdad? Porque podemos declararla, que es lo que hacen las declaraciones, pero si no vamos construyendo normas jurídicas que permitan que efectivamente se alcance este estándar de dignidad, no tiene mucho sentido. Entonces también al interior de Naciones Unidas se fue generando un conjunto de tratados
internacionales que van abordando los distintos derechos para darle seguridad a los ciudadanos en el mundo entero de que será garantizada esa dignidad humana. ¿Vamos a la otra? Entonces, el centro, el eje, el concepto ético de los derechos humanos está centrado en la dignidad del ser humano, en que todos y cada uno de nosotros sepamos que tenemos esa dignidad, que los demás tienen que respetarla, el Estado tiene que respetarla y nosotros tenemos que respetarla respecto de las demás personas. ¿Sí? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo número 1, señala que todos los hombres y las mujeres, debería decir, ¿verdad?, nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de dignidad y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. Esto que es un artículo, parece un poema o parece un mandato bíblico también, ¿verdad? Es un mandato, es el reconocimiento de que debemos comportarnos de una manera porque somos seres racionales. ¿Ya? O sea, hay algo, hay en esta humanidad algo que nos mandata y nos obliga a comportarnos de determinada manera. Entonces, este es el eje. Este primer artículo es el eje del desarrollo de toda una concepción ética y de todo un conjunto de mecanismos jurisdiccionales para hacer efectivo el respeto a la dignidad humana. En la historia de estos tratados internacionales y de cómo se va desarrollando los respectivos derechos, hay una historia que tiene que ver con la situación de la época también. Posteriormente a la Segunda Guerra, el mundo se divide en dos, ¿verdad? Tenemos un mundo, no sé si lo recuerdan, un mundo bipolar. Por un lado, la Guerra Fría, exactamente. Tenemos un mundo bipolar, por un lado los países el capitalista, liderados por Estados Unidos, por el otro lado el bloque socialista, liderados por la Unión Soviética. Y los derechos humanos tuvieron que correr ese mismo camino. Entonces se fueron desarrollando en la historia estos tratados internacionales de acuerdo a este peso y a este juego de gallitos que estaban haciendo estas dos grandes potencias. Y se dividieron en materia de generaciones, que se llaman, de acuerdo a esto, los derechos individuales, civiles y políticos, las libertades, que se llaman, que tienen como valor justamente la libertad, se establecieron en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y fueron incorporadas ampliamente en todas las constituciones del mundo. Los derechos sociales, económicos y culturales, que tienen como valor fundante la igualdad, se establecieron muy posteriormente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y ha tenido muchas dificultades su incorporación y su exigibilidad y su justiciabilidad. Entonces, acá es donde están el derecho a elegir y ser elegido, por ejemplo, arriba, casi excepto las dictaduras, ¿ya? El derecho a la libertad de expresión también. Todo eso está muy claramente instalado como un rol y una obligación de los estados, pero el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, todos esos derechos económicos, sociales y culturales de alguna manera están mediatizados, ¿ya? Viene después, posteriormente en esta historia, el periodo de los derechos de los pueblos y de los derechos colectivos, ¿ya? La concepción, la noción de los derechos está sobre la base del derecho individual de las personas. Sin embargo, más o menos en los finales de los 50, en los 60, empiezan a ocurrir en Europa procesos de descolonización, África, la India, ¿verdad? En estos procesos de descolonización empieza a surgir la noción de los derechos de los pueblos, ¿ya? Mucho más allá que la de los derechos individuales. De hecho, los dos pactos hablan de la libre determinación de los pueblos en el artículo número 1. Y se empieza en Europa sobre todo, empiezan a tener los efectos de la industrialización. Los ríos están contaminados, hay una noche negra en Inglaterra, ¿verdad?, por el smog donde mueren muchas personas, las tierras están contaminadas producto de los pesticidas y tienen que recapitular, pues, marcha atrás, ¿qué hacemos?
Y ahí entonces se empieza a ver que hay determinados derechos también que no son solamente individuales, como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Todos respiramos el mismo aire. Entonces esta noción ya adquiere una noción de carácter colectivo. Y lo mismo ocurre respecto de los derechos de los pueblos, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo. Todos estos son derechos que tienen una noción de carácter colectivo, ya no individual. Esto es un poquito para entender la historia, ¿ya? Sin embargo, esto de generaciones es por cómo se produjeron. Porque cuando hablamos del derecho de las personas o de los pueblos, es imposible dividir ese derecho. Yo soy tan merecedora de ser libre como de tener una buena educación, como de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y como de vivir colectivamente. ¿Cuáles son las características de estos derechos humanos? Primero, que son inherentes a todos los seres humanos sin discriminación alguna en el lugar en donde estén, ¿ya? Son universales, independientemente de las características culturales, sociales o económicas. Todos los seres humanos en el mundo tienen estos derechos y son absolutos porque deben ser respetados sobre todo por los estados. Son inalienables. Yo no puedo renunciar a este derecho, no lo puedo vender, no lo puedo permutar, no lo puedo regalar, me pertenecen a mí. Son imprescriptibles, no se pierden en el tiempo aunque no se haga uso de ellos. Y en nuestra historia país, este concepto ha tenido una historia también, ¿verdad? Porque debido a que son imprescriptibles, los crímenes contra la dictadura todavía hoy día pueden seguir siendo juzgados. En materia de indivisibilidad e interrelacionalidad, lo que les señalaba respecto de estas generaciones, ¿ya? Independientemente de la existencia en el desarrollo histórico de estas generaciones, estos derechos son indivisibles y se relacionan unos con los otros. Si yo tengo una buena salud, voy a tener muchas otras opciones en la vida. Si yo tengo un buen trabajo, voy a tener una buena salud. Si tengo una buena seguridad social, una persona de la tercera edad va a poder tener también mejor vida y mejor salud. Son irreversibles. Y esto implica el desarrollo que ha hecho la propia humanidad en esta noción de que vamos avanzando en materia de derechos. Y son progresivos, cambian y se desarrollan en el tiempo. Aquí hay otro principio que no está aquí señalado, y es que es también el principio que es materia de una obligación del Estado, de que no puede haber regresividad en materia de derechos humanos. O sea, nos sentamos aquí en un nivel en el Estado, no podemos volver atrás. Bien, ¿qué es el enfoque basado en los derechos humanos? Lo que vamos a hacer es ver el derecho a la salud bajo este enfoque. El año 2003, Naciones Unidas señaló un enfoque común para los estados. Los estados que participan en este organismo internacional señaló un enfoque común que es el que vamos a compartir hoy día. Primero, señala que los estados tienen obligaciones respecto de los derechos humanos, ¿ya? Que esas obligaciones son respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Cuando el Estado tiene que respetar los derechos humanos, estamos hablando generalmente de las libertades. Son obligaciones que en derecho se llaman obligaciones negativas. O sea, el Estado se abstiene de intervenir en el ejercicio de su derecho. Ya usted quiere ir y vocear ahí en la plaza pública sobre la situación de los químicos farmacéuticos hoy día, está en su derecho, ¿verdad? El Estado no puede intervenir ese derecho, la libertad de expresión. Pero también el Estado hay otras materias que no son las libertades respecto de las cuales tiene obligaciones. Y en este caso es de proteger, o sea, adoptar medidas para impedir que terceros, que no sean el Estado, intervengan en el disfrute de ese derecho. Entonces, si a esta manifestación de los químicos farmacéuticos llegan personas que vienen a molestarlo y dicen, no, usted no lo haga, el Estado tiene que proteger ese derecho. Pero también tiene que cumplir. Esto es adoptar medidas positivas para dar plena efectividad del derecho. Y allí es donde empiezan a jugar, a tomar peso estos derechos económicos, sociales y culturales. Si el Estado
no interviene, ¿verdad? Si el Estado no protege, no tiene mayor sentido respecto al derecho a la salud, porque lo que tiene que hacer es cumplir, o sea, tomar medidas. No es solo proteger, no es solo dejar que opere la libertad, es tomar medidas para hacer efectivo ese derecho. Y ahí entonces es donde el rol que juega es tan relevante en este enfoque de derechos del que nos habla Naciones Unidas. También debe proclamarlos y promoverlos, que es lo que de alguna manera estamos haciendo aquí. Todas las cartas internacionales de derechos humanos hablan de la promoción de estos derechos. En todos los colegios se debería enseñar estos derechos. Nuestro país tiene una debilidad de ciudadanía, ¿ya? Uno viaja a Uruguay, por ejemplo, y los niños recitan la Constitución. Son constituciones recitables. En nuestro país no, ¿ya? Estas cartas internacionales y los derechos deben ser voceadas, deben ser enseñadas en los colegios, enseñadas en la sociedad civil. Ya. El derecho a la salud como derecho humano. Entonces, en este cuadro que yo les contaba de cómo fueron naciendo estas generaciones de derechos humanos, el gran instrumento jurídico es esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí el derecho a la salud se ve desde un enfoque muy, muy integral. Se habla del derecho a un nivel de vida adecuado. Es ahí donde se concibe la salud, no se concibe fuera de ese contexto. Entonces dice en su artículo 25, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, o sea, no es solo el individuo, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Entonces, ese es el marco en el que se entiende en esa época histórica el derecho a la salud, en un contexto. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales va a reconocer lo mismo en el artículo 11. Derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí, su familia, incluso alimentación, vestido, vivienda adecuado y una mejora continua de las condiciones de existencia. ¿Vamos a la otra? Después el Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural en su artículo 12 va a hablar de un concepto distinto, ¿ya? Va a remitirse al derecho a la salud propiamente tal como en el sentido de reconocer el derecho de todas las personas al disfrute del más alto posible de salud física y mental. Y ahí entonces entramos en relación, de alguna manera, a la definición que hace la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Entre las medidas señala que se deben adoptar por los Estados partes para asegurar la plena efectividad de este derecho, figuran las necesarias. Y ahí nos colocamos entre las medidas que en ese momento eran importantes. Hoy día hay que plantearse cuáles son las medidas importantes en este momento como directriz jurídica. En ese momento era la reducción de la mortinatalidad infantil, el sano desarrollo de los niños, aspectos de higiene, trabajo y medio ambiente, prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, creación de condiciones que aseguren a toda asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Entonces, entre las medidas vemos esta noción amplia también de un nivel de vida adecuado, cómo abordar el derecho a la salud a través de un nivel de vida adecuado. Bien, estas normas son muy generales. Entonces, al interior de los pactos se han desarrollado observaciones generales que nos dicen así más o menos deberían ser las medidas que debería tomar el Estado. Estas son las obligaciones, estas son las características del derecho. De esta manera pueden los Estados ir dando cumplimiento progresivo al derecho, ¿verdad? Y también los ayudan a hacer los informes que tienen que hacer los Estados. Porque los Estados que cumplen un tratado, o sea, que firman un tratado, lo hacen para cumplirlo. Y en el interior de los órganos de donde emana este tratado se les hace un seguimiento. Y cada 5 años nuestro Estado tiene que
enviar un informe de cómo ha avanzado en el cumplimiento progresivo de los derechos que están en este tratado internacional. Entonces hay también un monitoreo desde el sistema internacional de los derechos humanos para ver cómo se avanza en el desarrollo de estos derechos. Y acá nos señalan, estos son algunos elementos importantes sobre los que vamos a trabajar también el doc después, cuáles son los criterios del derecho, los contenidos y el criterio de este derecho a la salud. Entonces dice, debe haber disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Respecto de la disponibilidad, se deberá contar, dice, con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas de salud. Y se consideran bienes y servicios bienes de salud los medicamentos esenciales. La accesibilidad, se señala que deberían haber establecimientos, bienes y servicios de salud accesibles a todos en la jurisdicción del Estado y que estos tienen que ser sin discriminación, tienen que tener accesibilidad física, accesibilidad económica y acceso a la información. También cuando señala la aceptabilidad, se refiere a que los mismos establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser respetuosos de la ética médica, deben ser culturalmente apropiados, porque vivimos en un mundo multicultural, aunque no se reconozca, a la par que sensibles a los requisitos del género y del ciclo de vida, y tienen que ser de calidad. Los establecimientos, bienes, servicios de salud deben ser, además de culturalmente apropiados, deben ser adecuados, deben ser apropiados científica y médicamente y ser de buena calidad. Ahí está más escrito. Entonces nosotros podemos hacer una relación, ¿ya? La mirada del derecho a la salud, que está abajo, con estos criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, con el enfoque de los determinantes sociales de la salud. Y ahí nos vamos a encontrar con los mismos elementos que tenía el derecho a la salud, pero vistos desde los determinantes de la salud, ¿ya? Agua, saneamiento, alimentos, nutrición, vivienda, condiciones sanas en el trabajo, el medio ambiente, educación, información, más la atención de salud. Entonces, si lo vemos, dos enfoques se complementan, el enfoque de los determinantes sociales de la salud, dicho de alguna manera, y el enfoque de los derechos planteado desde estos criterios o indicadores que nos permiten monitorear también el derecho a la salud. Esta relación también, cuando hay brechas, cuando hay importantes brechas en materia de salud de las personas, de estos indicadores que veíamos, también se ha señalado que son brechas en el cumplimiento de los derechos. Si hay brecha en la salud, es porque hay brechas en el incumplimiento de los derechos. Entonces, como para terminar esa parte, considerar que la realización del derecho a la salud contribuye a mejorar el ejercicio de otros derechos, que su violación o desatención de cualquiera de los derechos humanos puede tener repercusiones en la salud individual o colectiva, y que hay algunas políticas de salud que pueden también estar contribuyendo a la violación de los derechos humanos. Esto es un mapa de las Naciones Unidas y del enfoque común. Pasémoslo, sí, pasémoslo. Importante en el enfoque de los derechos humanos, ¿para qué sirve esto? ¿Ya? Es un marco conceptual que tiene su base en el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos como una obligación del Estado, ¿ya? Ese es el foco que tiene este enfoque. Utiliza entonces este estándar internacional del derecho a la salud como un marco de referencia para la ejecución, formulación y evaluación de políticas y programas de salud. Cuando nosotros señalamos, cuando en el Estado se dice vamos a hacer esto con enfoque de derechos humanos, nosotros tenemos que pensar, ir a hacer un chequeo, decir, a ver, ¿qué normas está utilizando? ¿Qué orientaciones desde el Sistema Internacional de Derechos Humanos está utilizando que habla de enfoque de derechos humanos? ¿Ya? Y cuando nos planteamos hacer una política pública, también debemos ver eso. ¿Cómo estamos aplicando este Sistema Internacional de Derechos Humanos en las políticas públicas que nosotros realizamos? Esto nos va a clarificar un escenario muy propicio para la política pública porque estamos cumpliendo con los tratados internacionales. Y va a encontrar vías de acción que son necesariamente intersectoriales e interdisciplinarias. Hoy día estábamos aquí en el Colegio de Químicos Farmacéuticos hablando de los alimentos, ¿verdad?
Y por lo tanto, la relación con los nutricionistas habría venido de perilla. Entonces, el día, la complejidad de las relaciones sociales y de lo que significan cada una de las temáticas que abordamos, nos plantea el juntarnos con el otro, con la otra disciplina. No solo la interdisciplinariedad. Hoy día hay un concepto mucho más mayor, que es la transdisciplinariedad. Entonces vamos a encontrar a un químico farmacéutico hablando como antropólogo, y a un antropólogo hablando con nociones de salubristas, y a un salubrista hablando con nociones de derecho. Eso es lo que está pasando hoy día. Entender eso nos pone entonces en esta noción de esta política pública con enfoque de derechos también. Permite el monitoreo y la fiscalización ciudadana. Cuando nosotros veíamos estos indicadores, disponibilidad, accesibilidad, nosotros podemos hacerle un checklist. Podemos decir, ¿se cumple? ¿Hay bienes suficientes, servicios? ¿Hay medicamentos esenciales disponibles, ¿ya?, de acceso sin discriminación? Entonces podemos monitorear la política pública desde la ciudadanía que está allá, las personas, monitorear si se cumplen los derechos humanos de acuerdo a estas nociones que nos está entregando el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Obliga a la modificación de normas para adecuarse a estándares y contenidos de derechos. Entonces, hoy día los estados están en eso. Están obligados por el compromiso, si yo firmé un convenio, tengo que cumplir, a ir modificando progresivamente las normas que atentan contra los derechos que yo suscribí. Y también obliga al establecimiento de mecanismos de participación y exigibilidad ciudadana. Eso es más o menos una diapo que nos muestra una pirámide con los rangos, cómo se estructura la pirámide jerárquica de las normas, ¿ya? Arriba está la Constitución, todo ese primer triángulo, que es lo que se llama un rango constitucional o supralegal, más allá de las estrellas. Ahí están los tratados internacionales de derechos humanos. Y eso, ahí se incorporan, porque el artículo 5 de la Constitución, su segundo inciso, fue modificado en 1989, entre lo que serían los partidos de la concertación en ese periodo y el gobierno saliente. Y en ese artículo se señaló, artículo 5 de la Constitución, que el único límite a la soberanía del Estado eran los derechos humanos. ¿Y cuáles eran esos derechos humanos? Los que estaban en la Constitución del 80, que son los del artículo 19, y aquellos que están en los tratados internacionales de derechos humanos que están vigentes en Chile. Entonces, esto coloca los derechos humanos en el rango constitucional. Y eso nos muestra una perspectiva y un horizonte de acción muy importante. Pese a las deficiencias que puedan tener los derechos al interior de la Constitución, esto los va modificando, ¿ya? Con esta interpretación y este enfoque se modifican. Bien, aquí hay un rol también en este enfoque, que es el rol de los y las ciudadanas. Los sujetos de derecho participan en la toma de decisiones sobre su derecho a la salud, pero para participar tienen que exigir la participación, ¿verdad? Se asocian para reclamar sus derechos y participar organizadamente. Entonces, en el enfoque de derechos humanos, los ciudadanos juegan otra parte del Estado. El Estado, ¿qué hace cuando aplica el enfoque de los derechos humanos? Primero, aplica marcos legales, garantiza y facilita el ejercicio del derecho y sanciona su violación. Eso lo vimos al principio cuando veíamos las obligaciones del Estado, ¿verdad? Respetar, cumplir, formula y ejecuta políticas públicas que prioricen necesidades más apremiantes. Entonces el Estado tiene que ponerse una agenda sobre la base de las prioridades, ¿ya? No debería cualquier derecho tomarlo y cumplirlo, sino cuáles son las prioridades más apremiantes de la sociedad. Porque los estados no tienen los recursos para hacerlo todo de una sola vez. Destina fondos adecuados a las necesidades. Da cobertura y accesibilidad de servicios localmente, no decide de acuerdo al centro. Promueve cambios de actitud funcionaria hacia una cultura de servicio público no discriminatoria. Y promueve el conocimiento del derecho y cómo ejercitarlo. Si nosotros quisiéramos monitorear entonces este derecho, podríamos ver
si hay un nivel de progresividad en la garantía del derecho. En los últimos años podemos mirar, ¿ha progresado el derecho a la salud? ¿Se ha ido incorporando más elementos de acuerdo a estas categorías de disponibilidad, acceso, accesibilidad? ¿En cuánto tiempo en este monitoreo se alcanzan estos estándares internacionales establecidos en la Convención y que han sido recogidos por las leyes? Hay un nivel de priorización que otorga la autoridad a las diversas necesidades, se identifica población específica, hay acciones desplegadas, tiempos y recursos asignados. Todo esto lo puedo monitorear yo, ciudadano, yo, químico, colegio químico farmacéutico, yo, sociedad civil. Y el propio Estado. Muchos estados tienen sus propios observatorios de estos derechos, que les permite también plantearse una agenda de cumplimiento. ¿Cuál es el presupuesto que el Estado asigna al cumplimiento de cada derecho? ¿Cuál es el nivel de participación, empoderamiento de la ciudadanía que ha generado medidas propuestas por la ley y que han sido efectivamente implementadas por las respectivas instituciones? Bien, eso es el panorama general desde el deber ser que les planteaba. Recordar lo que decía la Mafaldita, que no se vayan a olvidar de estos derechos igual que de los 10 mandamientos. Y reiterar que el Estado debe respetar, proteger y cumplir los derechos y los ciudadanos deben exigir y ejercer esos derechos. Eso es lo que yo les quería compartir.